Doña Consuelo estaba en la fila del banco desde las 8 de la mañana. Había madrugado como siempre. Había traído su INE, su tarjeta del bienestar, su libreta donde anota cada depósito con fecha y monto desde hace 3 años. Era su día de cobro. Lo sabía de memoria. Llegó a la ventanilla, presentó su tarjeta, esperó. La cajera la miró, tecleó algo, la miró de nuevo. Le dijo que el depósito no estaba disponible, que había un cambio en el sistema, que tenía que regresar. Doña Consuelo no entendió. Había hecho todo igual que siempre. Misma fila, misma ventanilla, mismo día. Y sin embargo, algo había cambiado sin que nadie le avisara. Lo que le pasó a Doña Consuelo ese día no fue un error del banco. No fue un problema con su tarjeta. Fue la consecuencia de un cambio oficial en la pensión bienestar que el gobierno anunció esta semana y que entra en vigor hoy mismo. Un cambio que afecta directamente la forma en que se cobran, se actualizan y se verifican los depósitos bimestrales de millones de adultos mayores en todo el país. Un cambio que la mayoría no conoce porque no llegó por carta, no llegó por llamada telefónica, no llegó por ningún medio que garantice que usted se enteró a tiempo. Lo que voy a explicarle en los próximos minutos es exactamente qué cambió, qué tiene que hacer usted esta semana para que su próximo depósito llegue sin problemas y qué errores evitar para no quedarse en la misma situación que Doña Consuelo ese martes por la mañana. Quédese conmigo. Bienvenidos a Pensión IMSS al Día. Soy Fernando, y suscríbase ahora mismo porque esta información tiene fecha de vencimiento, y actuar hoy puede marcar la diferencia en su próximo cobro bimestral. Su pensión bienestar no está siendo eliminada. No hay ninguna reforma que cancele este programa. Lo que cambió es operativo, es específico, y tiene solución directa si usted actúa antes de que cierre el periodo de actualización. Respire. Lo que viene es información que trabaja a su favor. Para entender por qué este cambio ocurre ahora y qué significa en términos prácticos para su bolsillo, hay que entender algo que el gobierno lleva meses preparando en silencio. La pensión bienestar para adultos mayores de 65 años y más es el programa social más grande de México en términos de cobertura. Atiende a millones de beneficiarios distribuidos en todos los municipios del país, desde las ciudades más grandes hasta las comunidades más pequeñas. Durante años, ese padrón de beneficiarios acumuló inconsistencias, datos de domicilio desactualizados, identificaciones vencidas que no coinciden con los registros actuales, cuentas bancarias o tarjetas del bienestar que fueron reportadas como extraviadas o dañadas y nunca repuestas formalmente, beneficiarios que fallecieron y cuyos registros permanecen activos, y en el caso específico de adultos mayores que también son pensionados del IMSS o del ISSSTE, datos que no coinciden entre los dos sistemas. El gobierno decidió que mayo de 2026 es el momento de depurar ese padrón de forma masiva. El cambio oficial que entra en vigor hoy es la activación de un proceso obligatorio de verificación y actualización de datos para todos los beneficiarios activos de la pensión bienestar. No es opcional, no es voluntario. Es un proceso que si usted no atiende dentro del periodo establecido, puede resultar en una suspensión temporal de su depósito bimestral hasta que la verificación sea completada. El primer elemento de este cambio que necesita entender es quién está obligado a actualizar sus datos y quién no. No todos los beneficiarios necesitan hacer algo. El sistema ya identificó automáticamente qué expedientes tienen inconsistencias activas y cuáles están en orden. Si su expediente está en orden, su depósito llegará en la fecha habitual sin que usted tenga que hacer nada. Si su expediente tiene alguna inconsistencia, el sistema lo marcó para verificación obligatoria y su depósito del próximo bimestre puede quedar en pausa hasta que esa inconsistencia sea resuelta. ¿Cómo saber en cuál grupo está usted? Hay 3 señales concretas que indican que su expediente puede estar marcado. La primera es si su INE venció en los últimos 2 años y no ha actualizado sus datos en los centros de atención del bienestar desde entonces. La segunda es si cambió de domicilio sin notificarlo formalmente al programa. Y la tercera, la que afecta específicamente a pensionados del IMSS o del ISSSTE,
es si los datos registrados en el bienestar no coinciden exactamente con los datos que tiene el instituto en su expediente de pensión. Nombre completo, fecha de nacimiento, CURP, domicilio. Cualquier diferencia entre los dos sistemas, aunque sea mínima, genera una alerta en el expediente del bienestar. El segundo elemento de este cambio es el monto, porque no solo cambia el proceso de verificación. A partir de este bimestre, el monto de la pensión bienestar para adultos mayores tiene un ajuste oficial. El nuevo monto bimestral actualizado para mayo-junio de 2026 refleja el incremento anual vinculado al índice de inflación confirmado por el gobierno federal. Ese ajuste se aplica automáticamente para los beneficiarios cuyo expediente está en orden y sin inconsistencias. Para los expedientes marcados para verificación, el nuevo monto no se aplica hasta que la actualización sea completada. Eso significa que un beneficiario que no atiende la verificación a tiempo no solo puede perder el depósito de este bimestre, también puede perder el ajuste de monto que le correspondía desde este mes. 2 pérdidas en una sola inacción. Piénselo en términos de lo que significa en su vida diaria. El depósito bimestral de la pensión bienestar no es un número en un papel. Es la despensa de 15 días que llega cuando más se necesita. Son los medicamentos que no caben en el presupuesto mensual del IMSS. Es el dinero que guarda para una emergencia que no avisa cuándo llega. Perder un bimestre no es un inconveniente menor. Para muchos adultos mayores es un mes y medio de ajustes, de deudas con el vecino, de llamadas a los hijos pidiendo ayuda que no querían pedir. Eso es lo que está en juego si usted no actúa esta semana. Ahora, algo que casi nadie está mencionando y que puede ser la información más importante de este video para un grupo específico de personas. Si usted es pensionado del IMSS bajo la Ley 73 y está en proceso de recálculo por aplicación indebida de la UMA, este cambio en el bienestar le afecta de una manera adicional que no es obvia. Cuando el IMSS actualiza el monto de su pensión mensual como resultado del recálculo, ese nuevo monto queda registrado en el sistema del instituto. Si ese nuevo monto no coincide con la información que el bienestar tiene sobre sus ingresos, puede generar una alerta automática en su expediente del programa, no porque usted haya hecho algo mal, sino porque 2 sistemas del gobierno que deberían comunicarse entre sí, con frecuencia, no siempre lo hacen a la misma velocidad. Si usted ya recibió o está esperando un recálculo de su pensión del IMSS, verifique también que sus datos en el bienestar estén actualizados con su situación actual. Una inconsistencia entre los 2 sistemas puede suspender temporalmente uno de los 2 depósitos sin previo aviso. Y aquí hay un derecho que muy pocos beneficiarios conocen y que puede ser determinante si su depósito ya fue suspendido. Si usted fue marcado para verificación y su depósito del bimestre anterior no llegó, ese dinero no desaparece. El programa tiene un mecanismo de recuperación de pagos suspendidos para beneficiarios que completan la actualización de datos dentro del periodo establecido. Eso significa que si usted atiende la verificación esta semana, no solo reactiva su depósito para el próximo bimestre, también puede recuperar el monto del bimestre que no llegó en una sola exhibición junto con el depósito siguiente. Ese mecanismo existe, está contemplado en las reglas de operación del programa y es completamente gratuito. La mayoría de los beneficiarios no lo saben porque el personal de los centros de atención no siempre lo menciona de forma espontánea. Ahora usted ya lo sabe y puede pedirlo por su nombre. Antes de los pasos concretos, una pregunta para la comunidad. ¿Usted ya cobró su último depósito bimestral del bienestar sin problemas? ¿O tuvo alguna dificultad en el banco o en el cajero? ¿Y es usted también pensionado del IMSS o del ISSSCTE, además de beneficiario del bienestar? Escríbalo en los comentarios ahora mismo. Y díganos desde qué estado de la República nos está viendo hoy, porque eso nos ayuda a identificar en qué regiones este proceso de verificación está generando más problemas y preparar información específica para su zona. Lo que tiene que hacer esta semana se resume en 3 pasos, y ninguno requiere intermediario ni pagar un solo peso a nadie. Primero, verifique el estado de su expediente.
Si tiene su tarjeta del bienestar activa y su último depósito llegó sin problemas, lo más probable es que su expediente esté en orden. Aún así, revise que su INE esté vigente y que su domicilio registrado en el programa sea el mismo donde vive hoy. Segundo, si tiene alguna duda sobre el estado de su expediente o si su último depósito no llegó en la fecha esperada, acuda al centro de atención del bienestar más cercano a su domicilio. Lleve su INE vigente, su CURP actualizada, que puede imprimir gratis desde el portal del gobierno, y su tarjeta del bienestar si la tiene. En ventanilla diga exactamente esto. Vengo a verificar el estado de mi expediente y a actualizar mis datos por el proceso de verificación obligatoria de mayo 2026. Si su depósito no llegó, agregue. Y también quisiera solicitar la recuperación del pago bimestral suspendido. El personal tiene la obligación de revisar su expediente y darle una respuesta clara sobre su situación. Tercero, si usted es también pensionado del IMSS o del ISSSTE, verifique que los datos registrados en ambos sistemas coincidan exactamente. Nombre, fecha de nacimiento, CURP y domicilio deben ser idénticos en los dos sistemas. Si hay alguna diferencia, resuélvala en ambas oficinas antes de que el sistema genere una alerta adicional. Una advertencia final que es tan importante como todo lo que le expliqué hoy. Este cambio oficial en el bienestar está siendo usado por estafadores para acercarse a adultos mayores, ofreciendo ayuda con la verificación a cambio de dinero. Le van a decir que conocen el sistema, que pueden confirmar si su nombre está en la lista de expedientes marcados, que con ellos el proceso es más rápido. Todo eso es mentira. El proceso de verificación es gratuito y se hace únicamente en los centros de atención del bienestar oficiales. Nadie tiene acceso al padrón desde afuera. Y el gobierno jamás llama por teléfono pidiendo datos bancarios, números de tarjeta del bienestar, ni información personal para procesar la verificación. Si recibe esa llamada, cuelgue sin dar ningún dato. Doña Consuelo regresó al banco 3 días después. Había ido al centro de atención del bienestar, había actualizado su INE, había corregido su domicilio que seguía registrado en la dirección donde vivía hace 4 años. El depósito estaba disponible. El del bimestre suspendido también. Llegaron juntos. Doña Consuelo no volvió a madrugar sin saber si su dinero iba a estar ahí, porque ahora sabe lo que tiene que verificar y cuándo tiene que verificarlo. Usted también lo sabe. Soy Fernando de Pensión IMSS al día. Trabajó toda su vida para ganar esta pensión. Tiene el derecho de recibirla completa. Cuídese mucho.